Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Como todos los meses vamos a presentarle 10 compañías que me parece que están a muy buenos precios actualmente. Varias de ellas hemos estado comprando durante las últimas sesiones. También quiero comentarle que hace poco hicimos un video de 8 acciones que estuvimos comprando aprovechando estas caídas. Voy a tratar de presentarle opciones diferentes, no quiero repetirle las mismas compañías. Le voy a dejar este video donde hablamos de esas compañías que hemos estado acumulando por acá arriba, por si lo quiere visitar. Y por supuesto que en estas 10 que le traigo ahora mismo vamos a estar haciendo análisis técnico y fundamental. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a estar centrando en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Y luego desde el punto de vista técnico le voy a comentar las zonas de acumulación que tengo marcadas en cada una de ellas y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Las que ya hemos estado comprando también le voy a dejar saber. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de una compañía que tenemos en el portafolio de trading y que cada vez se ve más interesante. El caso es Nu Holding. Podemos ver que es una compañía que ya está por debajo de su fair value por ganancia por acción. Continuó corrigiendo durante las últimas sesiones, casi 50 billones de capitalización de mercado, así que es una compañía bastante grande. Y vemos acá que es una compañía que crece muy rápido y a pesar de eso ya estamos viendo evaluaciones razonables. Por ejemplo, el ratio precio-ganancias ya está por debajo de 25, ratio precio-flujo de caja 20, ratio precio-ventas 4, cuando vamos a ver que es una compañía que está creciendo muy rápido. Vemos por acá que no tiene problemas financieros, muy buen crecimiento en los 10 años anteriores. Se espera que para los próximos 5 años los ingresos crezcan a un ritmo de más del 12% anual y las ganancias por acción a un ritmo de más del 35% anual. De hecho, estamos pagando un forward PER para 2026, un PER futuro de menos de 14, lo cual a mí personalmente me parece unas valuaciones futuras extremadamente atractivas. Y bueno, por esa razón la tenemos en el portafolio de trading. Desde el punto de vista técnico, fíjense que la tendencia en el corto plazo está bastante débil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo altos cada vez más bajos y bajos también cada vez más bajos. Algo positivo es que durante la última sesión logró aguantar los mínimos anteriores, que fue toda esta zona de los $10 que había sido nuestra zona de acumulación anterior. Pueden ver aquí que tengo una alerta de precio en los 9.67, que fueron los mínimos de las últimas 52 semanas, y ahí tengo marcada mi próxima zona de acumulación. Tal vez también queríamos ver un RSI un poco más sobrevendido, ya está en 37, pero bueno, si la viéramos esta zona de los 9.69 con un RSI sobrevendido, creo que sería una excelente zona de acumulación. Si usted no tiene acciones, creo que los precios actuales ya son muy atractivos buscando un swing trade de 2-3 años. Continuamos con QSR, una compañía que tenemos en el portafolio de dividendos. Vamos a ver un poco más adelante que el dividendo es excelente. Cualquier precio por debajo de $66 me parece muy atractivo en Restaurant Brand. Vemos que ahora mismo las acciones están en 66.64. Llegaron a estar cayendo mucho durante la última sesión, pero luego las acciones se recuperaron y podemos ver que en el after hour, luego del cierre de mercado, están volviendo a caer por debajo de esta zona de los $66. Está un 11% la compañía por debajo de su fair value valor intrínseco, valuaciones muy atractivas. 21 billones de capitalización de mercado, es una de las más grandes de este sector de restaurantes. Las valuaciones muy atractivas históricamente hablando, por ejemplo, el ratio precio-ventas está casi un 20% por debajo de su promedio de 5 años y el ratio precio-flujo de caja un 6%. El ratio precio-ganancias en 21 no está tan caro, pero sí es un poco caro históricamente hablando. Vemos que la compañía no tiene problemas financieros, ha crecido en los últimos 10 años y vean el dividendo 3.54% y lo han multiplicado más de 6 veces en los últimos 10 años. Así que bueno, ya un dividendo de más del 3% me parece muy atractivo. Podemos ver que la compañía se espera que sus ventas sigan creciendo a un ritmo del 3-4% anual para los próximos 5 años, casi 10% de las ganancias por acción y más de 11% el flujo de caja. Por eso veíamos que con las valuaciones actuales y este crecimiento, el fair value se ve muy atractivo. Quiero mostrarles también los estados financieros, que es una compañía que ha recomprado acciones durante los últimos años. Vean acá que durante ya los últimos 4 trimestres ha recomprado 1.57% de las acciones circulantes, lo cual es positivo porque venía de 2 años emitiendo acciones y por lo general queremos que las compañías recompren. Si nos vamos por acá a la gráfica, la tendencia en el corto plazo se ve un poco débil. La acción no es capaz de mantenerse por encima de la media móvil de 200 periodos. Lo ideal sería ver un rechazo a la media móvil de 200 periodos y poderla comprar cerca de los $60. Pero como le comentaba al principio, creo que cualquier precio por debajo de 66 con ese dividendo y esa perspectiva de crecimiento son valuaciones muy atractivas. Continuamos con PayPal, una que no ha parado de caer desde que tocó máximos de 52 semanas. Lo vamos a ver en el gráfico.
y vean que ya luego de todas estas caídas está un 70% el fair value por encima del precio de las acciones. Sigue siendo una compañía tecnológica gigantesca, casi 65 billones de capitalización de mercado, y podemos ver que las valuaciones realmente están muy atractivas. Ratio precio ganancias en 15, ratio precio flujo de cajas por debajo de 10, ratio precio ventas en 2, que realmente si la comparamos con sus promedios históricos y con el sector, PayPal está muy barata tanto comparada con el sector como de sus promedios históricos. No tienen problemas financieros, excelente crecimiento en los últimos 10 años. Vemos acá que se espera que continúe con un crecimiento en torno al 6-7% anual en ingresos, más de 16% las ganancias por acción y casi 10% el flujo de caja. Realmente si diera este crecimiento, yo pienso que PayPal tiene el potencial perfectamente para triplicarse en los próximos 5 años, por lo menos su acción. Y como podemos ver ahí, es una compañía ya muy madura, ha recomprado un 15, casi 16% de las acciones circulantes en los últimos 10 años, lo cual realmente es significativo para este sector. Si nos vamos al análisis técnico, realmente está débil en el corto plazo. Estamos haciendo ruptura de todas las mallas móviles. Estamos a punto de tener un dead cross o cruce de la muerte. Así que yo no estaría comprando acciones si voy al corto plazo, porque en el corto plazo, según la tendencia, lo más seguro es que siga cayendo. Pero pensando tal vez en un swing trade de 2-3 años, o incluso como una inversión a largo plazo, que a mí no me gusta mucho, me gusta más otras compañías como Visa o Mastercard para este sector, pero bueno, si a usted le gusta, no creo que sea una mala opción. Yo personalmente estaría acumulando por un swing trade. Si pierde esta zona de los $65, la podríamos ver en la zona de los $57, donde tiene un excelente soporte, y esa sería la próxima zona de acumulación. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con Block, antiguamente conocida como Square, 33 billones de capitalización de mercado y cotizando un 80% el fair value por encima del precio de las acciones. Realmente la única razón por la cual no estoy comprando Block es porque estoy comprando Google, que me parece que es una compañía que tal vez de menos crecimiento a largo plazo en cuanto a rendimiento de las acciones, pero creo que es una apuesta más segura también. Fíjense que en el caso de Block ya estamos pagando un PER 11, ratio precio ventas de 1.40, ratio precio valor en libro de 1.58, todas valuaciones extremadamente baratas y el ratio precio flujo de caja por debajo de 20. No tiene problemas financieros, ha tenido excelente crecimiento en los últimos 10 años. Se espera que continúen los ingresos creciendo a un ritmo de más del 10% anual, de hecho más del 11% anual, las ganancias por acción casi 10% y el flujo de caja creciendo a un ritmo de más del 30% anual. Esta compañía la analizamos hace un tiempo pensando en posibles inversiones para triplicar nuestro dinero en los próximos 5 años y realmente viendo el crecimiento que se espera en Block, esta podría ser una de esas oportunidades. Si a eso le sumamos que desde el punto de vista técnico estamos en muy buena zona de compra, ahí donde estamos en la zona de los 54, $55 han sido soportes anteriores. Si pierde esta zona de los 54, $55, el próximo soporte importante son los $38. Así que bueno, es muy importante que mantenga esta zona porque si no le queda una caída significativa hasta la próxima zona de soporte. Esta es otra compañía que está muy débil en el corto plazo. Así que como inversión a corto plazo no la estaría comprando, pero pensando tal vez más allá del 2026, 2027, creo que es una inversión bastante segura. Continuamos con Delta Airlines, volviendo a caer otro día más. Realmente ha sido una compañía que ha tenido muy mal rendimiento durante el último mes. Vamos a verlo un poco más adelante en la gráfica. Pero a la vez que las acciones no le han ido bien, las valuaciones de la compañía sí están muy atractivas. Tiene el fair value en $170 cuando la acción está en 43. Es una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos junto con United Airlines. Podemos ver por acá que las valuaciones son muy atractivas. PER por debajo de 8. Ratio precio flujo de caja por debajo de 4, ratio precio ventas en 0.46, es decir que cotiza como si la compañía no fuera a tener crecimiento. Vemos acá que en los últimos 10 años ha sido una compañía muy cíclica. Este tipo de acciones durante la pandemia sufrieron muchísimo, pero ya se ha recuperado. De hecho, si nos vamos a los estados financieros,
En el 2019, que fue el último año completo prepandémico, ingresó 47 billones y ya en el 2024 ingresó más de 60 billones. Así que ya se ha recuperado. Es verdad que todavía las ganancias no llegan a los niveles prepandémicos, pero están bastante cerca. Podemos ver también que se espera que para los próximos 4 años crezca un ritmo de más del 2.5% de los ingresos, casi 20% de las ganancias por acción y más de 10% de flujo de caja. Por eso lo digo, según las evaluaciones parece que no están esperando crecimiento, pero en la compañía se espera crecimiento para los próximos 5 años. Si nos vamos a la gráfica, técnicamente está en una zona muy atractiva, que es la parte baja de este canal alcista, que ha respetado bastante bien hasta el momento. Y vemos que durante la última sesión parecía que lo iba a romper, pero finalmente volvió a entrar en el canal alcista. El RSI está en 29 puntos, ya está sobrevendido, MACD muy sobrevendido. Por eso, bueno, desde el punto de vista técnico y fundamental, me parece una oportunidad de compra bastante clara. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Continuamos con Meta, una que hemos estado acumulando para el portafolio de largo plazo, no tan agresivamente como Amazon, Google y Microsoft, porque vemos que Meta, por lo menos por flujo de caja, está un poco más cara, 23% por encima de su fair value por flujo de caja. 1.46 trillones de capitalización de mercado, una locura. Por ganancias por acción ya se ve interesante, porque vean el PER al que cotiza, que es un ratio precio-ganancias por debajo de 24, prácticamente sus promedios históricos, pero vemos que el resto de las métricas de evaluación, precio-valor en libro, precio-ventas y precio-flujo de caja, todavía está un poco cara históricamente hablando. No tiene problemas financieros, crecimiento exponencial en ingresos, ganancias y flujo de caja. Se espera que siga creciendo a casi 12% anual sus ingresos para los próximos 5 años, más de 11% de las ganancias por acción, cotizando a un PER 23, ojito con eso. Y también se espera que el flujo de caja crezca a un ritmo de casi el 15% anual, aunque en este 2025 se espera que caiga un 20%. Es decir, que la compañía realmente se espera muy buen crecimiento a pesar del tamaño. El problema que tenemos es que por flujo de caja debería estar cotizando un poco más barata. ¿Por qué hemos estado empezando a acumular? Vean por acá, está tocando la media móvil de 200 periodos, que históricamente ha sido muy buena zona de compra. RSI en 36 puntos, bastante sobrevendida. Y el MACD a unos niveles de sobreventa que no veíamos hace muchísimo tiempo. De hecho, desde la caída del 2022 no veíamos a Meta tan sobrevendida desde el punto de vista del MACD. Por eso, bueno, hemos estado empezando a acumular para largo plazo. Para trading, creo que hay otras Big Tech. Le he mencionado el caso de Google, que me parece que están más interesantes ahora mismo. Continuamos con Airbnb, otra que la tenemos pensando en el portafolio de largo plazo. Podemos ver que cada vez se ha puesto más interesante con estas caídas. Ya la compañía ha caído significativamente desde los máximos de 52 semanas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y ahora mismo el fair value está 14% por encima del precio de las acciones. 75 billones de capitalización de mercado. Podemos ver que cotiza un PER 28 y un ratio precio-flujo de caja 16, que son valuaciones tal vez ligeramente caras, pero vamos a ver en un momento el crecimiento futuro. No tienen problemas financieros, muy buen crecimiento en los 10 años anteriores, y para los próximos 5 años se espera que los ingresos crezcan a un ritmo de más del 10%, más de 16% de incremento en las ganancias por acción y más de 10% de flujo de caja. Por eso lo comentaba, que las valuaciones tal vez están un poquito caras todavía pensando en el corto plazo, pero como una inversión a largo plazo son valuaciones muy atractivas. Si nos vamos a la gráfica, la tendencia en el corto plazo no es positiva, ha hecho altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos en esta clara tendencia de un canal bajista. Dentro de lo positivo estamos bastante cerca de la parte baja del canal, el RSI está en 34 puntos, bastante sobrevendido, y el MACD también está sobrevendido. ¿Qué me dice esto? Que bueno, ya son buenas zonas para empezar a acumular. Lo ideal sería poderla comprar en la parte baja del canal, zona de 108, 110 dólares, pero no me parecen malas zonas de acumulación. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Continuamos con Qualcomm, de las grandes del sector de semiconductores, seguramente sea la más barata ahora mismo, el fair value 32% por encima del precio de las acciones. Estamos viendo precios ahora mismo en Qualcomm que hace muchísimo tiempo no veíamos, lo vamos a ver en la gráfica, muy cerca de los mínimos de 52 semanas. Podemos ver que es una compañía que cotiza evaluaciones muy atractivas,
PER 16, lo cual es por debajo de su promedio de 5 años y del sector. Y el resto de las métricas de evaluación, precio valor en libro, precio ventas y precio flujo de caja, todas las métricas están por debajo de sus promedios históricos y por debajo del sector, así que son evaluaciones muy atractivas. Vemos acá que no tiene problemas financieros, excelente crecimiento en los últimos 10 años, excelente retorno sobre capital invertido de más del 13%, da dividendo del 2.21%, lo cual es un plus. Y vemos además que se esperan crecimiento a largo plazo, más de 3.5% de los ingresos, más de 8% de las ganancias por acción y más de 11% el flujo de caja. Por eso el fair value se ve tan atractivo, porque es una compañía con crecimiento, cotizando a muy buenas valuaciones. ¿Por qué cotiza tan barata? Bueno, sabemos que uno de los riesgos que tiene la compañía es que la mayor parte de sus ventas vienen de China y bueno, una posible guerra comercial entre China y Estados Unidos puede afectarla mucho. Si nos vamos a la gráfica, estamos en una muy buena zona de compra, parte baja de este rango donde he estado en los últimos meses y como le comentaba, tenemos que irnos hace muchos meses atrás, más o menos principio del 2024, para verla cotizando a estos precios. Así que bueno, desde el punto de vista técnico y fundamental, creo que está en buena zona de compra. Ya usted tiene que decidir si el riesgo de depender tanto de China es algo que usted puede sostener en su portafolio o no le gusta, pero bueno, ya va a depender de la opinión de cada persona. Continuamos con Microsoft. Esta es una compañía que está en mínimos de las últimas 52 semanas y son mínimos durante la última sesión. Así que imagínense que con el crecimiento que ha dado Microsoft en el último año, aún así las acciones están muy baratas. Podemos ver en primer lugar que está muy cerca de su fair value, principalmente porque todavía le queda un 13% de caída para alcanzar su fair value por flujo de caja. Así que ahí podríamos argumentar que le queda algo de caída, pero sin duda ya son valuaciones muy atractivas. Una compañía de la calidad de Microsoft muy cerca de su fair value me parece muy interesante. Cotiza todas las métricas de evaluación por debajo de sus promedios históricos. Por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja está un 15% por debajo de su promedio de 5 años. El ratio precio-ganancias un 10% por debajo de su promedio de 5 años. Y fíjense que es una compañía que no tiene problemas financieros, crecimiento exponencial, excelente retorno sobre capital invertido. Vemos por acá también que ha estado recomprando acciones durante los últimos años. Casi ha recomprado un 10% de las acciones circulantes, lo cual nos habla de la madurez del negocio. El dividendo no es muy alto, 0.84%, pero vean que prácticamente lo multiplica por 2.5 cada 10 años y vean la expectativa de crecimiento. Más de 13% de crecimiento anual los ingresos, más de 14% de crecimiento anual las ganancias por acción y más de 17% de flujo de caja. No sé qué le parece a ustedes, pero una compañía con este crecimiento, ese tamaño, madurez del negocio, recompra acciones, da dividendo, ¿qué más le podemos pedir a Microsoft? Desde el punto de vista técnico, lo que le comentaba, tenemos que irnos a enero del 2024 para verla cotizando tan barata. Y en este periodo el crecimiento ha sido muy sustancial de los ingresos, las ganancias y el flujo de caja. A mí me parecen excelentes precios para seguir acumulando a largo plazo, incluso para el portafolio de trading estoy comprando acciones. Vimos ahí que puede quedarle otro 13% de corrección, pero por supuesto ahí voy a estar para seguir comprando. Continuamos con una compañía que tal vez no es muy conocida, pero que se está poniendo cada vez más interesante y es Thermo Fisher. Podemos ver que en el caso de Thermo Fisher es una compañía del sector de healthcare, de cuidados de la salud, de la industria de diagnóstico e investigación médica. Así que realmente es una industria que está en crecimiento, que tiene mucho potencial a largo plazo. Podemos ver que por ganancia por acción puede corregir otro 7%, pero ya está a muy buen precio por flujo de caja, lo cual llama la atención. Cotiza un PER 30, tal vez un poquito caro, pero esto es un 6% por debajo de sus promedios históricos y todas las métricas de evaluación me dice que está mínimo un 10% por debajo de su promedio de 5 años, así que estaríamos comprando una compañía históricamente barata. No tiene problemas financieros, excelente crecimiento en los 10 años anteriores. Vemos por acá que da un dividendo que no es muy alto, 0.32%, y se espera que siga creciendo los ingresos a más del 5% anual, más de 11% de las ganancias por acción y más de 14% de flujo de caja. Por eso lo digo, que es una compañía que se espera buen crecimiento, empezamos a ver evaluaciones razonables y si a eso le sumamos que desde el punto de vista técnico está muy sobrevendida y en zonas de soporte anteriores, por eso se la traigo para este listado. Si rompiera esta zona que ha aguantado por el momento de la zona de los $485, podría ir a buscar perfectamente los $415. Por eso estaría haciendo una estrategia de dollar cost average para tratar de tener mi costo promedio lo más bajo posible.
porque realmente por potencial de crecimiento y evaluaciones actuales ya se ve muy interesante Thermo Fisher. Como vimos en el video de amigos, 10 acciones de calidad a muy buenos precios. Vimos el caso de Block, realmente es una compañía que la única razón por la cual no la estoy comprando es porque estoy comprando Google. Nu Holding la tenemos en el portafolio de trading, 9.69, muy buena zona de acumulación, está bastante cerca. Airbnb muy cerca de la parte baja del canal bajista, es una compañía que ya tenemos en el portafolio de largo plazo. Microsoft en mínimo de 52 semanas, gran negocio, sin duda voy a seguir comprando. Delta sigue la tendencia alcista de corto plazo, pero está en una zona de acumulación muy atractiva. Thermo Fisher, un negocio que no es muy conocido, pero que tiene mucho potencial. Meta ya estamos comprando para largo plazo. PayPal me parece una compañía también con mucho potencial para un swing trade de 2-3 años. Qualcomm, posiblemente la compañía de semiconductores más barata. Y por último, QSR, excelente dividendo. Buenas zonas de compra siempre que toque la media móvil de 200 periodos, ya la tenemos para el portafolio de dividendos. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta este tipo de contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y un like para ayudar a que nuestro canal siga creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, que utilizamos hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra membresía Futuro Millonarios, donde comparto las compras y ventas para los portafolios. Tenemos grupos exclusivos en Discord, más de 50 clases de análisis técnico fundamental, opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.